Intervención en primera ronda. El consejero Murayama tiene la palabra. Gracias. Yo creo que la manera en que la autoridad electoral puede serle fiel al principio constitucional de la certeza es por la propia congruencia en su actuación. Es decir, si una autoridad electoral empieza a ser incongruente, pues eso va en detrimento de la certeza. ¿Por qué está este asunto el día de hoy a nuestra consideración? Porque hace unos meses mandamos a hacer unas indagatorias para ver si el asunto nos correspondía en términos de pronunciarnos sobre el fondo. Es decir, teníamos información, pruebas de que en efecto a los trabajadores, a los empleados públicos del municipio de Torreón se les aplicaron descuentos a su nómina. Por cierto, se dice que ellos lo hicieron de manera voluntaria y aquí ya referíamos en aquella sesión previa cómo la manifestación voluntaria de decenas de trabajadores es en un mismo machote, todo firmado el 1 de enero de 2014. Es decir, decenas de trabajadores de manera individual y voluntaria se pusieron de acuerdo, coincidieron para en un día inhábil decidir que avalaban que se les descontara parte de la nómina para ir a un partido. ¿Qué coincidencia? Que en día inhábil decenas de trabajadores hagan lo mismo para aceptar deducciones de su nómina. Revisando los propios talones de pago de los trabajadores, se vio que había algunos que tenían deducciones no del 3%, sino del 10%, incluso hasta del 20%. Eso es lo que sabíamos. Esos recursos, a través de el propio ayuntamiento, se enviaron a una cuenta y de esa cuenta fueron a la Fundación Colosio del PRI. ¿Qué se dijo entonces? Fue la consejera San Martín la que advirtió de que si esos recursos llegaban a las campañas federales, era asunto de esta autoridad ver la procedencia de esos recursos involucrados en campañas federales. Y por eso regresamos el proyecto y mandatamos esas indagatorias adicionales, ver si esos recursos habían llegado a las campañas federales. Y eso es lo que investigó la unidad de lo contencioso. Y se encontró que de esa cuenta, a donde se depositaron los recursos, no fluyeron montos hacia las campañas federales. Ergo, siendo congruentes, podemos tomar con todos los elementos sobre la mesa la decisión que ya perfilábamos desde junio pasado, dese vista al OPLE. Y además en la discusión, antes de decidir dar vista, de decidir hacer las indagatorias adicionales, habíamos propuesto dar vista a la FEPADE. Hoy, ya que no venía originalmente en el proyecto que consideramos aquella vez, hoy ya se incluye esa vista. A mí me parece que no hace falta establecer un criterio en el cual desde este Consejo General se diga que la Constitución no puede ser violada. O sea, el 134 es muy claro en el sentido de que no se pueden usar los recursos públicos a favor de actores políticos. Y la sentencia del tribunal, cuando se refirió a las cautelares, señala que
destacan que aún suponiendo sin conceder que se tratara de aportaciones voluntarias de los trabajadores, estos bien pudieron entregarlas directamente al instituto político o la fundación señalados. Sin embargo, se optó por valerse de la estructura municipal a fin de realizar las gestiones encaminadas a realizar diversas transferencias bancarias a favor de los entes mencionados. En consonancia, las acciones realizadas por funcionarios públicos de la Tesorería del Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, son contrarias a derecho. Eso dijo el tribunal. Pues yo creo que más claro ni agua. En efecto, cuando aquí se ha mencionado el uso de recursos públicos, no es que se esté considerando recurso público el salario de un trabajador público, es la estructura del ayuntamiento. Los recursos no solo son líquidos, son los sistemas informáticos, son los responsables de llevar las cuentas, la administración del propio ayuntamiento. Eso es lo que se utilizó a favor del partido, de acuerdo a lo que obra en el expediente y lo que el propio tribunal ha señalado. Por otro lado, dado que son recursos privados, esos recursos deben entregarse voluntariamente. Y para ver si hubo coacción o no sobre los trabajadores, me parece oportuno dar vista a la FEPADE y solicitarle, incluso, yo lo que añadiría es que solicitamos que informe a esta autoridad electoral el resultado de la investigación atinente, porque eventualmente ahí sí, si son recursos, que un trabajador done parte de sus recursos a un partido es legal, es un particular, pero si eso lo hizo bajo coacción es ilegal y entonces ahí sí fiscalización podría tomar la determinación correspondiente. Por eso, en caso de que eso se verifique, que la FEPADE nos dé cuenta. Por otro lado, yo lo que sí creo es que deberíamos de hacer incluir en una reforma a nuestro reglamento que así como la ley ya prohíbe la afiliación masiva, que tampoco se valga la aportación masiva. Es decir, que haya un sujeto que ande descontando nómina a los trabajadores, sean públicos o privados. Puede que algún empresario le dé por eso y los meta a algún partido. Las aportaciones que sean individuales y que cada quien las haga llegar al partido. Eso sí se puede poner en nuestro reglamento. Y que los únicos descuentos de nómina válidos para que vayan a un partido son los de los cargos electos, diputados, senadores, asambleístas, presidentes municipales. Incluso hay partidos que en sus propios estatutos establecen que parte de las dietas se irán al partido, pues legítimo y válido, para quienes fueron postulados por un partido, pero ilegítima la presión hacia servidores públicos que puedan ser objeto de presiones y de abusos. Por lo tanto, solicitando ese añadido a lo de la FEPADE, estoy de acuerdo con el proyecto. Gracias. Gracias, consejero Murayama.